Hola, bienvenido a esta cápsula sobre ética, moral y educación. A continuación, nos aproximaremos a estos tres conceptos. En lo cotidiano solemos decir, esa persona no tiene moral o no tiene ética, pero ¿te has preguntado qué es la moral y qué es la ética? Cuando nos referimos a ellos, los asimilamos como sinónimos de ser una persona buena. Ser ético-moral significa que poseemos valores como el respeto, la honestidad o la fidelidad. En este video explicaremos cómo entendemos estos conceptos. Cabe resaltar que nuestro horizonte de conocimiento parte de lo educativo y buscamos aproximarnos a sus implicaciones con la ética y lo moral, tomando como referencia la perspectiva de Paulina Rivero. Comencemos con la moral. La palabra tiene su raíz del latín morales, que refiere lo relativo a las costumbres. Consiste en un conjunto de costumbres que han sido elevadas a nivel de norma y que se asumen como el marco regulativo de una sociedad. Y como dicen, el hábito hacia el monje. Estos hábitos son establecidos como reglas instaladas en un pueblo, los cuales caracterizan a una sociedad. Esto plantea que para cada sociedad y un tiempo específico existe una moral deseada. Lo cual manifiesta que la moral es juzgada como buena o mala en función de las prácticas acordadas en comunidad como deseables. A partir de lo expuesto, se puede afirmar que 1. Todo ser humano en sociedad es un ser moral. 2. La moral pertenece a un tiempo y lugar. Se modifica según las necesidades y propósitos de la sociedad en las que se instala. Y 3. La moral no es sinónimo de bueno o malo, sino que permite juzgar socialmente las acciones y prácticas de este modo. Continuemos con lo referido a la ética. Al igual que la moral, esta palabra encuentra su origen en la antigüedad, precisamente con los griegos. La palabra ethos, con doble E, en un primer momento, fue referida en la obra homérica como guarida de los animales. Con el transcurso del tiempo y la evolución del pensamiento griego, los poshoméricos comenzaron a transformar el término en ethos, con una E. Asimismo, su significado cambió a costumbre o hábito. Con la llegada del padre de la ética hallamos el sentido más profundo y que hasta nuestros días permanece. Sócrates afirma que la ética es aquella que nace del desarrollo de la virtud como pilar esencial del obrar correcto, y esta obra solo nace del cuestionamiento de la misma. Es con Aristóteles que queda más clara la concepción del término ethos, pues nos refiere que la costumbre se adquiere o se conquista por medio del hábito. De hecho, puede afirmarse que el carácter moral se adquiere por costumbre, muchas veces sin que el individuo se dé cuenta. En contraste, el carácter ético se conquista con muchos esfuerzos. Esos esfuerzos implican reflexión, interiorización y cuestionamiento a las prácticas morales aceptadas, todo ello desde su justa dimensión. Entonces, si ya sabemos qué es la ética y la moral, ¿qué implica asumirnos como seres éticos y morales? Una persona que es moralmente correcta seguirá la norma impuesta, actuará conforme la sociedad lo demanda, sin cuestionar. Si hombres o mujeres rompen la norma, se les juzgará de inmorales. Pero, ¿hasta qué punto las acciones son inmorales? Podríamos pensar sobre el acto de mentir, debido a que en muchas sociedades se le considera un acto inmoral. Y es que, a veces ocultar una verdad impide consecuencias posteriores que pudieran crear daños a otras personas. Con esto queremos decir que la ética, al ser la reflexión sobre la moral,
nos salva de cometer un mal, tal vez no un mal penal, pero sí uno hacia otra persona. La reflexión que se tiene sobre esos actos morales nos lleva a transitar y ser éticos. No es sencillo, pues cuestionar y juzgar la realidad desde una libertad deliberada orilla a que la propia sociedad te constituya como un ser inmoral. Entonces, el ser ético implica que se actúa por un principio superior, al cual lo podemos llamar un principio ético. Hasta este punto, diríamos que la ética no solo es una reflexión sobre uno mismo, sino una reflexión que incluye a otras y otros. No hacer un daño mayor a la otredad es pensarla éticamente, respetar su vida y el derecho de tener una vida digna. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo un sentido moral de la educación? Y además, agregar una reflexión por parte de los sujetos ante dichas acciones. Kant creía que la educación conductual no funcionaba para asumir un carácter moral en los niños y niñas, ya que solo consigue que cuando los infantes crezcan y miren el mundo con esos ojos, vean que el hacer bien no siempre conlleva una recompensa, y el hacer mal tampoco implica, en todos los casos, un castigo. Esto hace que los sujetos actúen bien o mal de acuerdo a la situación que se le presente para conseguir un beneficio o alguna ventaja. La manera de educar para la ética o reflexión sobre los actos morales es a través de la comprensión y de la concientización del daño que le podemos generar a otras personas con nuestros propios actos. Kant hacía alusión a una analogía común. Árbol plantado solo en un campo crece torcido y extiende sus ramas a lo lejos. Por el contrario, el árbol que se alza en medio de un bosque crece derecho por la resistencia que le ponen los árboles próximos y busca sobre sí la luz y el sol. Para concluir la respuesta, es importante dividir esta relación. Primero, hablaremos de la moral educación. La correspondencia entre la moral y la educación se hace perceptible en los propósitos a los que aspira cierta educación al permear con valores morales al ser educado. Así, cada época contiene en su ideario un modelo de lo educado, además de un propósito dentro de los roles sociales. Ahora, la relación ética-educación necesariamente tiene un paso por lo moral. Es hasta un momento crítico en el que el sujeto cuestiona las prácticas educativas de su época y su vigor en cuanto a utilidad, crecimiento personal, la vinculación con los otros, su impacto social, entre otras. Esto quiere decir que se conoce con mayor o menor profundidad las implicaciones de estas prácticas educativas y llevan a un rompimiento de la moral educativa de un tiempo específico. En este sentido, la ética y educación conllevan una relación revitalizante de la sociedad, así como las prácticas y significaciones que se otorgan de forma individual. Para finalizar, dejaremos algunas preguntas. ¿Qué implica educar a un ser éticamente? ¿Cómo se educa a un ser para ser libre? Esperamos que hayan disfrutado de esta cápsula. La finalidad de este video es generar espacios de discusión en torno a la relevancia de la educación en la sociedad. ¡Hasta luego!